Buenas tardes, hoy voy a grabar oración eficaz número 3, porque la semana pasada vimos número 2. Hoy vamos a hablar sobre el mandato. ¿Se acuerdan que les di en la primera varios puntos que vamos a desarrollar uno por uno? Hoy vamos a trabajar con el cuarto punto, que es mandato. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo delante del Señor, maravilloso Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por esta tarde, por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Y tiempo, Señor, para seguir aprendiendo a conocerte y a todo lo que tienes para nosotros, Señor. Que sea bendición, que sea respuesta, bendito Dios, para cada cosita de las que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, vamos a trabajar hoy en mandato. Mandato, ¿qué quiere decir? Hablar con seguridad. Y vamos a mirarlo en Josué 10, del 12 al 14. Aquí vemos en esta parte de la palabra algo muy importante, que es muy importante el punto, porque acuérdense que estamos hablando mandato a hablar con seguridad, orar con seguridad, decir las cosas con seguridad. Y aquí hay un muy buen ejemplo que lo hizo Josué. ¿Sí? Que lo hizo Josué y ustedes saben que tuvo una respuesta total. Él estaba en una batalla y necesitaba más tiempo. Y miren lo que pasa. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Verón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Piensen ustedes lo que pasó, que el sol se detenga y la luna sobre este sitio. O sea, ¿pero qué lo dijo? Lo dijo exactamente, no se puso a pensar, ¿sí? Sino lo dijo exactamente, y eso es hablar con seguridad. Entonces, ¿de qué hablan? Que se detuvo. Dice, entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Piensa usted en esas cosas que para ti y para mí parecen imposibles. Piense usted lo que usted y yo, hablando con seguridad, hablando en fe, caminando en la palabra del Señor, lo que se puede hacer. Bueno, dice, ¿acaso no está registrado este suceso en el libro de Hazer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Ese día el Señor pelea por ti. Ese día el Señor te contesta. ¿Qué era? Esta oración es de mandato dirigida al Señor. Fue lo que Josué dijo: lo único que podemos hacer es que el sol se detenga y la luna se pare, ¿verdad? Pero
Podemos hablar situaciones y circunstancias y decisiones y decir cómo comportarse, cómo decirle al Señor, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer primero? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo primero que hay que hacer, ¿sí? Nosotros podemos decir cómo comportarse, cómo decir, cómo... Y de pronto no vamos a obtener ningún resultado. ¿Pero por qué? Primero, hallamos porque tenemos que haber contactado al Señor. Uno tiene que venir de un tiempo, el título es oración eficaz, o sea, yo vengo orando y diciéndole al Señor, papito, necesito esto. Entonces yo como ya estoy con el Señor como estaba en ese momento, Josué, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo sobre la vida de uno y le dice, mire, puedes decir esto. Un primer punto, tenemos que contactar al Señor para esto. Y un segundo punto es que hayamos recibido la unción para expresar la oración. Yo creo que esto nos ha pasado a todos muchas veces. Porque a veces usted se sienta a orar y usted dice, voy a decir punto 1, punto 2, punto 3, y usted termina no diciendo eso. Pero se acuerdan que siempre les he dicho que debe ser con voz audible. Y uno se oye y dice, ay, sí. ¿Pero qué es? La unción que me da para expresar realmente lo que tengo que hacer. Encontramos un ejemplo en el Nuevo Testamento que es el incidente de la higuera cuando Jesús maldijo. Vaya usted a Mateo 21, 18 al 22. ¿Qué pasó aquí? Por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, mire usted, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, si tienen fe, la recibirán. Aquí ya se nos empiezan a agregar otras cositas, ¿verdad? Aquí hay dos maneras exactas de cómo se usan las palabras de mandato. Una es hablar a las cosas en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Pero la otra es hablar al Señor en nombre de las cosas. O sea, ¿qué tendríamos que hacer aquí el Señor? ¿Qué hizo? Jesús no oró por la higuera, no dijo, ve la higuera, usted se tiene que portar bien y usted tiene que hacer. Lo acabamos de leer, él no le habló, él no oró a la higuera. Le habló a la higuera en el nombre de Jesús. ¿Sí me entienden? Le habló a la higuera en el nombre de Jesús. Esto no fue una oración. Sencillamente le dijo lo que debía hacer y la higuera lo hizo. Hemos dicho, si no sirve para nada, quite de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de acuerdo con la guía del Espíritu Santo, podemos hablarle a las cosas en el nombre de Jesús. Como ustedes lo hizo, como Jesús lo hizo con la higuera. Usted tiene que, ¿qué les quiero recomendar? Yo lo leo, pero lo leo una sola vez. Ustedes les quedan las citas bíblicas, vuelvan a leer y diga, muestre a ver. Muestre a ver qué es lo que el Señor realmente yo quiero entender perfectamente, ¿sí? Porque recuerde, por la mañana volviendo a la ciudad,
tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué pasa? Ya estudiamos sobre recibir en el domingo anterior, que ustedes, yo creo que les quedó muy claro. Entonces, vamos a mirar, aquí hay una verdad adicional que Jesús reveló, que es: ¿cuál es la clave para comprender lo demás? Vamos a verlo. Marcos 11, 20 al 22. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús, ¿qué dijo a sus discípulos? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque siempre que pasa, de aquí podíamos mirar una cosa: ¿a usted no le pasa que cuando usted tiene una respuesta a esa oración que de pronto fue muy angustiosa, fue un momento muy difícil, usted quiere devolverse y mirar y decir: muestre a ver cómo fue? ¿Mm? Ellos lo habían visto, pero ellos seguían pensando cómo sería que lo hizo, cómo volvían y pensaban. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Tengan fe en Dios. La traducción literal es: tengan la fe en Dios. La traducción literal: tengan la fe en Dios. La oración de mandato es la fe de Dios expresada en las declaraciones que yo hago, es la fe en Dios. Entonces, yo estoy metida en mi tiempo de oración, en mi tiempo de intimidad, estoy en la presencia del Señor. Si estoy orando, estoy con esa unción, ¿verdad? ¿Qué pasa? De ahí es que tiene tanta autoridad como si Dios mismo se hubiera expresado. Pero recuerde que esto no es para hacerlo así, no, es en mi tiempo de oración, en mi tiempo de decirle al Señor. De pronto, yo creo que tú y yo también hemos tenido que revisar muchas oraciones que no ha sido, no hemos recibido la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También es una oración que uno dice: espere a ver yo qué voy a decir, qué voy a hacer. Bueno, siendo que estas palabras son inspiradas por el Espíritu de Dios, en cierto sentido, ¿qué pasa? Son expresadas y dadas por Dios. ¿Sí? Son dadas por Dios, es un mandato de Dios, como cuando sí me devuelvo ahorita, que dice: tengan la fe en Dios. No tengo la fe en que no sé qué pasó, que es que si pasa. No, tengo la fe en Dios, tengo la fe en su palabra, tengo la fe en qué, en que esa es la voluntad del Señor. La Escritura afirma que nosotros podemos emplear hoy esas palabras de mandato. Vamos a Santiago 5, del 16 al 18. Confiesen los pecados unos a otros, lloren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Sin embargo, cuando oro,
que dice, sin embargo, una persona justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Bueno, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Fíjense ustedes que aquí hay varias cosas. A veces nosotros creemos que confiesen los pecados unos a los otros es, me voy a enterar. No. Lo que pasa es que un pecado puede decir, yo creo que yo no he perdonado tal cosa y por eso no recibo respuestas. Si estamos trabajando, que ya lo vimos al principio, de acuerdo, la otra persona, el Señor la puede utilizar y decirle, mira, tienes que hacer esto porque yo creo que te falta. Bueno, ¿y qué pasa? Podemos ser sanados. Porque estamos hablando que estamos orando dos justos. Y dice, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Mm? Y ahí después que nos ponen el ejemplo de Elías. Elías era un hombre igualito a ti y a mí. Pero ¿qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si usted recuerda del domingo anterior, que ahí que hablamos de la paciencia, de la persistencia, ¿sí? Y es lo mismo que estamos haciendo en este momento. En otras palabras, mediante la oración ferviente, usted y yo podemos hacer lo mismo. El mismo poder está a disposición tuya y a disposición mía. Y voy a poner ejemplos. Tenemos un ejemplo de el primer pastor que fundó un instituto bíblico, que se llamaba Howard Carter. Resulta que por estar haciendo eso, pues eso hace muchos años, siglos, fue a prisión. Porque compartía la palabra. Entonces fue a prisión. Y donde lo pusieron era un lugar húmedo, donde el agua se filtraba por el techo. Y él que dijo, todo lo que he compartido, todo lo que he dicho, voy a ponerlo en práctica. Porque es que mire, todo lo que estamos estudiando en este tiempo, que llevamos ya 3 meses estudiando lo de la oración, yo puedo saber mucho, pero si yo no lo pongo en práctica, ¿qué pasa? No vamos a ver el resultado que tú y yo queremos. Entonces él apuntó el dedo hacia allí y dijo, te ordeno que te detengas en el nombre de Jesús. Ya se ocurrió. ¿Porque qué? Oración de un justo. ¿Qué era lo otro? Que tengo fe, la fe en Dios, lo puso a funcionar. Y era una cosa de los imposibles. Porque en una cárcel, en una prisión, pues ahí la gota va a dar hasta que no. Le ordeno que te detengas en el nombre de Jesús, y así ocurrió. Hay otro ejemplo. En Zambia, una niña africana se dirigía en bicicleta al lugar de la reunión. Allá resulta que en ese sitio hay muchísimos hormigueros que son también guarida de serpientes. Cuando la niña se acercaba a uno de esos hormigueros, una cobra grande y negra salió de su hueco y se dirigió hacia ella. La niña que pasó se detuvo temblando y aterrorizada. A veces uno comenta y dice, no, es que yo no sabía qué decir, yo no sabía qué hacer, porque hay cosas que para mí pueden ser muy fáciles, pero para la otra persona queda. Pero, ¿qué pasó? Aquí podemos ver que el mandato, que lo que hizo la niña, pero entonces el Espíritu de Dios vino sobre ella y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, vuelve a tu hueco. En el nombre del Señor Jesucristo, vuelve a tu hueco. Mira que
no dijo una gran cosa, no se puso. Acuérdese que usted tiene que grabarse muy bien en el nombre de Jesús. En ese mandato, ¿qué pasó? El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad, porque ella estaba muerta de susto. Este instrumento de oración es especialmente apropiado cuando obedecemos el mandato del Señor de echar fuera demonios. Usted no le puede decir al demonio, ¿será que quiere salir? No, en el nombre de Jesús se va. ¿Mm? Por ejemplo, ahí sí nos devolvemos. Ella no le podía decir a la sirviente, pues si se quiere ir, váyase. No, se tenía que ir. Tampoco cuando el pastor hablaba, ¿será que se tapa o no se tapa el hueco? No, el hueco se tenía que tapar. Miremos lo que dice Marcos 16, 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Bueno, vuelve el Señor a repetirnos que tengan la fe en Dios. Entonces hemos entendido en esta tarde, mandato es que, recuérdelo usted, mandato es hablar con seguridad. Yo no puedo llegar ahora, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo llego con la promesa que el Señor me ha dado. Yo digo la promesa como llegó, como pasó con este pastor, pasó con esta niña. Y fíjese que el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús no le llegó lejos a la higuera, ¿será que usted quiere? No, él dio la orden. Bueno, entonces aquí dejamos ya el punto de mandato, que es el punto 4, y nos vamos al punto 5, que es entrega. La oración de entrega, tal como ocurre con la oración de petición, a veces la manera de orar por una cosa es que es orar y seguir, ya lo vimos en petición, vuelvo y les digo, la paciencia, la persistencia y la acción de gracias, ahí vimos en petición todo eso. Así es de que nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones de entrega, porque a veces nos pegamos a una cosa y tele, pero miren, vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver el Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. ¿Qué estamos mirando nosotros aquí en este momento? ¿Dónde lo dijo el Señor? Vaya a Lucas 23, 46. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué pasa? Estamos hablando del punto de entregar, que nos cuesta súper trabajo. Uno le adorna, vuelve y le adorna, y uno dice, y yo puedo, yo puedo. Hay ocasiones cuando nuestra mejor decisión es entregar nuestra situación al Señor y sencillamente sacar nuestras manos del asunto. ¿Qué hizo el Señor aquí? Es nuestro mayor ejemplo en este momento. Jesús estaba en la cruz, pero ¿qué hizo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Piense usted
en esta tarde que hay muchas cosas que nosotros tenemos y que no sabemos qué hacer con ellas. Pero le hemos hecho tantas cosas. Mire, en oración hay que revisar mucho eso. Porque hay veces, yo los entiendo, porque soy exactamente igual a ustedes. A veces la ansiedad por esa situación y uno vuelve y le repite. Yo creo que en el día de pronto le repite 20 veces. O cuando se vuelve a presentar la situación, me dice, no, pero si yo ya había orado por esto, ¿por qué volvió a pasar? Entonces, no se le entrego. Así, sencillamente no se le entrego, sino que hasta llego a decirle al Señor, papito, tú no me has oído. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Mm? Pero tenemos que aprender y que esta palabra hoy nos quede a nosotros muy clara. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. ¿Mm? Padre, yo te entrego esto. No voy a batallar más, no voy a decir más. Voy a entregártelo a ti. Si se lo voy a entregar, debo tener una palabra como lo vimos en las peticiones. En petición, ¿qué es? Una palabra que le voy a decir al Señor. Señor, suple todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Señor, que yo creo en que voy a recibir más de lo que yo te estoy pidiendo. Todo eso. Bueno, cuenta un pastor que fue a predicar por primera vez a Dinamarca. Dice que cuando conoció quién sería su intérprete, se dio cuenta de que no entendía ni la mitad de lo que él decía. Ya no había nada que hacer, ¿verdad? Ya no podía imaginar qué iba a hacer en tal situación. Entonces, él pensó y dijo, no hay nada que hacer. Ya no tengo nada que hacer, ya esta situación. Pero, así que desesperado, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dijo? No hay nada que hacer. Miren, hay momentos en que uno tiene que decir, yo sé que no hay nada que hacer, Señor. En tus manos lo entrego. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él se acordó de lo que había predicado, de lo que había dicho. Entonces, así que desesperado le dijo, y acuérdese que cuando uno está en esos momentos uno dice, no, esto, mejor dicho, el que me trajo me lleva, empieza usted a pensar una cantidad de cosas, pero después se da cuenta, no tengo ni idea de lo que ocurrió en aquel momento. Tuvimos una extraordinaria reunión. No sé, él mismo dice, nunca supe si el hombre realmente interpretó lo que yo dije o dijo lo que quiso, pero los resultados fueron maravillosos. Nosotros tenemos que aprender a eso, a poder entregar y a decirle al Señor, aquí está. Pero, difícil para usted, para mí. Mire, nos han hablado tanto de confiar y a veces nos pegamos unas enredadas en la confianza así. ¿Mm? Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice él? Yo tuve que sacar mis manos de la situación porque no había nada más que pudiera hacer. Usted, por ejemplo, en la parte de la medicina, nosotros embarramos a veces. No, este médico no sirve, yo me voy a donde este, yo me voy a donde este. Si nosotros tenemos la unción, nosotros creemos en la sanidad, todo, ¿qué pasa? Nosotros vamos a decir, esa fue la bendición que el Señor me mandó, gracias Señor, yo te lo entrego y tú. Pero uno empieza, no, parece que esa droga que me dio no sirvió y usted empieza. ¿Por qué? Porque así es que hacemos las cosas. Nosotros empezamos y ustedes vieron que en la pasada del domingo yo les expliqué sobre sanidad. Salmo 37:5. El Salmo 37:5, ¿qué pasa?
nos anima de esta manera. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ese nos lo hemos repetido muchas veces. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Sí? Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Fíjese usted, lo hemos repetido, lo hemos vuelto a decir, pero mire usted, el texto hebreo en realidad dice, entrega tu camino al Señor. El texto hebreo en realidad dice, entrega tu camino al Señor. ¿Sí? Y entonces uno empieza, ¿y cómo lo irá a hacer? ¿Y para dónde irá? Si yo realmente acuérdese que ya vimos algo bien importante, tengan la fe en Dios. ¿Yo qué voy a decir? Ya te lo entregué, Señor. Y yo sé que tú tienes el mejor camino para mí. Que tú, como dice tu palabra, yo encomiendo mi camino. Confío y se hará. Confío y se hará. Aquí hay un ejemplo que encontré estudiando. Había un pastor que se fue a trabajar a África Oriental. Y allá lo más importante es el arroz. Y a él le tocaba ir a comprar un bulto de arroz. Pero él hace una explicación de que es muy curioso que cuando se trata de algo tan pesado como era un bulto de arroz, era más fácil cargarlo que descargarlo. Lo ponía como ejemplo, que era más fácil cargarlo que descargarlo. Entonces dice que él quiere contar ese secreto porque ¿qué pasó? Aprendió a dejarlo rodar por su espalda y era mucho más fácil. Él lo ponía en la espalda y cuando lo iba a bajar lo dejaba rodar. Es decir, entregar. Y si usted mira, es igual. Aprender ese secreto que es dejarlo rodar, es decir, entregarlo. Amarillo. Eso es lo que el Señor dice en el versículo que estamos leyendo. Cuando su camino se le haga demasiado pesado, ya no pueda con él, entrégueselo al Señor y Él se hará cargo. Acuérdese siempre, tomemos hoy de ejemplo el bulto de arroz. Si a usted yo le digo que cargue un bulto de arroz, usted dice, no, pero ¿cómo? Pero fíjese que el ejemplo que nos ponía es dejarlo rodar, es decir, entregarlo. Una vez que usted entrega algo, no debe ver atrás para ver si la situación funciona. No, yo tengo la confianza puesta en el Señor y confío en que Él lo hará. Hay buenos ejemplos, por ejemplo, cuando usted tiene el dinero en el banco, usted no va cada 5 minutos al banco y le dice, ¿está bien? ¿Todavía está ahí? No. Usted lo entrega y confía, ¿verdad? Pero usted no va cada medio minuto o cada, pongámosle media hora a llamar, todavía está ahí. Ocurre lo mismo con el Señor. Si le entrega alguna cosa, déjala en sus manos y confíe en Él. Si usted entrega y tiene que confiar, mientras confía, el Señor cuida de lo que le entregó. Se lo voy a volver a repetir. Si usted entrega, tiene que confiar y mientras confía, el Señor cuida lo que le entregó. Imagínense cuál es el mejor cuidado. Lo está cuidando el Señor. Lo está cuidando el Señor. Miremos lo que dice Hechos 27:25.
Así que anímese, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él dijo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. O sea, ¿qué era? Repetir. ¿Qué era? Era decirle al Señor, papito, yo confío plenamente en ti. Padre, voy a estar de buen ánimo. Voy a confiar en Dios. No voy a decir no puedo, sí puedo hacerlo. ¿Mm? Señor, sí puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, piense usted lo que estamos mirando. Porque aquí lo que estamos viendo es cuando Pablo es enviado ¿a dónde? A Roma. En ese momento, él en un momento dijo que no iba a ser un buen viaje. Pero él siguió, no bajó su ánimo. Porque él en ese momento, ¿qué dice? Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá como él dijo. ¿Qué era lo que decía? Que iba a llegar bien. Bueno, que no iba a haber ninguna pérdida de la vida entre vosotros, sino solamente. Vayamos a Hechos 27, 22. Entonces, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué estábamos mirando ahí? Necesitaban toda la confianza en el Señor. No podían decir, ay, pues miren, de pronto no. Era toda la confianza en el Señor de que qué iba a pasar, de que no iba a haber ningún problema. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente. Tenemos que ver esos ejemplos en la palabra, que no pasó, ¿sí? Nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, hemos visto en esta tarde mandato y entrega. Como les he dicho en todos los puntos que hemos visto, que por favor, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros tenemos que ponerlo en acción. Poner ese tiempo y decirle al Señor, Padre, voy a aprender a hablar, a orar con seguridad y voy a entregar las situaciones. ¿Para qué? Porque yo, Señor, yo creo, yo confío, yo descanso en ti. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, tiempo para decirte, Padre, gracias por todo lo que nos estás enseñando y por todo lo que nos continuarás enseñando. Señor, Padre, aquí, en este punto, bendito Dios, queremos hablar con seguridad. Queremos hacer ese mandato con toda la seguridad en el nombre de Jesús. Y queremos aprender a entregarte esa situación que de pronto ha sido muy complicada, pero que lo que tú dices, que Señor, la entregamos, confiamos en ti. Porque sabemos que tú cuidas de lo que te entregamos y nos das esa respuesta. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Señor, gracias por esta tarde, por este tiempo de bendición. Señor, te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.